Siempre hemos escuchado que las más grandes compañías están lideradas por integrantes de las altas élites, quienes tienen pactos satánicos para asegurar su triunfo y poder sobre la sociedad, pero muy pocas veces algún integrante de este mundo artístico alza la voz revelando a la población todos los secretos de cómo somos controlados. Hola, soy Prisma Docker, esto es El Último Noctámbulo Podcast, donde lo misterioso, lo paranormal y lo fuera de lo convencional se unen para darnos algo en qué pensar. El día de hoy hablaremos sobre el satanismo en la televisión mexicana. Odisea Burbujas. Antes de comenzar quiero aclarar unos cuantos puntos. Es muy claro que no puedo usar el nombre de algunas marcas por los temas que voy a tocar hoy, pero de todas formas le daré algunas pistas sobre qué marca es de la que se está hablando. Y que sepan que cuando me refiero a televisora mexicana me refiero a esa del logo amarillo, que parece un sol, pero como dato curioso es que en realidad se trata de un ojo humano viendo a través de la televisión. Si quieres puedes ir ahora mismo y buscar el logo y verás que es un ojo humano. También, como un poco de introducción, ameritamos hablar sobre el pánico satánico, aunque sea de una manera muy superficial. El pánico satánico fue un fenómeno social que nació en Estados Unidos en la época de los 80s, que se extendió por muchísimos países del mundo, México siendo uno de los más afectados por ser altamente religioso. Este pánico satánico no acabó sino hasta 10 años después en los 90s. Esto trata de una supuesta conspiración a nivel mundial en la que estarían implicados una élite de ricos y poderosos para secuestrar o criar criar a niños para su uso en sacrificios humanos, pornografía y prostitución. También sabrán que se decía que todas las caricaturas eran satánicas, aún más si provenían de Japón. En México los tazos eran del diablo, Pokémon era del diablo, Sailor Moon era del diablo, Dragon Ball era del diablo y así cientos de ejemplos más. Pero lo que la sociedad mexicana no sabía es que mientras ellos hablaban de las caricaturas satánicas provenientes del país nipón, algo real pasaba en los programas que veían sus hijos en la televisora nacional. Ahí es donde entra la Odisea Burbujas. En el 26 de julio del 79 sería publicado el primer episodio de 170 episodios más que vendrían en el tiempo. Odisea Burbujas es una serie de televisión mexicana dirigida al público infantil, creada por Silvia Roche y dirigida por Dirección Enrique Segoviano. Un resumen rápido del programa sería que el profesor Memelowski y sus creaciones, una rana llamada Patas Verdes, una lagartija que era reportera de nombre Mafafa, Mimoso, quien era un pequeño ratón, y el personaje en el que se centra este episodio del podcast, Pistachón Zigzag, un abejorro, que juntos viajan a través del espacio y el tiempo, conociendo y explorando el universo, a la vez que intentan librarlo de las amenazas del Ecoloco, un villano cuya especialidad y único objetivo es la contaminación del medio ambiente, cuyo lema era mugre, basura y smog. Pero, ¿quiénes eran los actores dentro de las botargas de este programa? El profesor Memelowski fue interpretado por dos actores, Ramón López Carrasco, que murió por un paro cardíaco en el 97 y siendo reemplazado por Mario Alberto León. Mimoso fue Claudia Ivette Castañeda, y luego fue Brenda Morelos. Patas Verdes fue Rodrigo de la Mora y después Alfonso Damián. Mafafa era Aurora Alvarado, el Ecoloco fue Humberto Espinosa, pero el personaje de Pistachón esconde un secreto sobre quién lo interpretó, pues la versión oficial del programa dice que fue el actor Arturo Morelos, aunque otras versiones sugieren que realmente fue Pedro Romero quien lo interpretó. Pedro Romero, quien dijo ser actor y haber sido uno de los intérpretes del abejorro reportero, aseguró que durante su paso en la industria de la televisión y del entretenimiento en México, fue que conoció el satanismo hasta portar el grado de sumo sacerdote satánico. Existe un video en YouTube titulado Testimonio de Pedro Romero, donde este mismo cuenta todo lo que vivió en las sectas satánicas de la televisora mexicana, mientras que la televisora trata de desmeritarlo diciendo que el único actor que lo interpretó fue Arturo Morales. No se sabe si este testimonio de Pedro Romero sea verdadero, puesto que lo único que tiene para sustentar su versión es su propia voz, al igual que la televisora. Intenté buscar una similitud en la voz de los actores y del personaje, pero la verdad me pareció muy difícil, puesto que no hay video de ninguno haciendo la voz de Pistachón mientras muestra su rostro, o si lo hay,
me fue muy difícil de encontrar. Además de que el paradero de Pedro Romero es un misterio. Unos dicen que está muerto, otros que la televisora lo asesinó, otros que se escondió. Teorías hay muchas. No quiero decir que me voy por una en concreto y tampoco quiero decir que la historia de Pedro Romero sea real. Es un testimonio, cada persona puede creer o no en lo que quiera. Yo solo voy a presentar el caso, puesto que muchas personas desmeritan a Pedro Romero porque su historia está llena de clichés, como todas las historias ficticias creadas a partir del pánico satánico. Su edad es un poco difícil de encajar con el personaje, además de que en su testimonio cuenta que se codeaba con los mayores artistas de la industria, pero que si buscas bien, pues no es nada famoso fuera de su historia. Nadie lo entrevista, no está en ninguna novela o programa. Por otro lado, tampoco es que la televisora sea alguien en que podamos confiar, pues sí hay muchas pruebas sobre los muchos problemas dentro de la compañía, corrupción, acoso sexual y muchísimas cosas que nos da como para un iceberg que recopile todos estos casos. Así que, sea real o no, vamos a explicar el caso de Pedro Romero. En el video de YouTube, Pedro Romero, frente a un grupo de personas pertenecientes a la iglesia cristiana, cuenta que detrás de la fama es muy difícil encontrar la felicidad que muchos creen que se tiene al ser pertenecientes al mundo del espectáculo, pues en su caso, como el de muchos otros, se vio obligado a pertenecer a una secta satánica. En este testimonio nos cuenta que pudo iniciar en el mundo del medio artístico con ayuda de la actriz Rebeca de Vivar, hermana de Edgar Vivar, quien trabajó muchos años junto al elenco de Chespirito. Mientras que su fama comenzaba a dispararse como artista, se veía rodeado de la drogadicción en la que muchos personajes del medio ya estaban envueltos. O sea, le decían que si se ponía nervioso se inyectara esto o se fumara aquello y dichos nervios desaparecerían. Al ser fanático de las cosas de terror, las historias, las películas como Chucky o El despertar del diablo, un día sintió que ya no le daba miedo, necesitaba algo más. También durante la noche decía escuchar ruidos extraños, ver sombras que lo acosaban y tener parálisis del sueño. Que esto de la gente sombra, los shadow people, es un tema muy interesante del cual se puede hablar muchísimo. Y no sé si vaya a tener algún episodio. Volviendo a las experiencias de Pedro Romero, asistió a ver a un curandero para saber si podía hacer algo y vaya que lo hizo, pues la situación empeoró mucho más. Tiempo después comenzó a leer libros de metafísica, hipnotismo y magia, a tal punto en que llegó a comprar su propia ouija, para ver si es que en verdad funcionaba. En el testimonio explica que al tener la parálisis del sueño, esa presencia extraña que lo hacía no poder moverse se adentraba dentro de su ser. Su personalidad cambió y sentía cómo su espíritu comenzaba a desprenderse de él. En el testimonio explica que al tener la parálisis del sueño, esa presencia extraña que lo hacía no poder moverse, se adentraba dentro de su ser, su personalidad cambió y sentía cómo su espíritu comenzaba a desprenderse de él. Al lograr controlar dichos desprendimientos, asegura poder verse a sí mismo acostado. En una ocasión se alejó demasiado y no pudo volver a su cuerpo sino hasta 1 hora después. Asustado le contó a su círculo cercano la situación en la que se encontraba, a lo que ellos le dijeron que fuera a ver a una de esas mujeres que lee las cartas, y ella aseguró que él podía iniciar en el mundo de las ciencias ocultas, por lo que se dirigió a Catemaco, Veracruz, para ver a un maestro de estas ciencias ocultas, puesto que en ese lugar se cree es donde habitan los mayores brujos y curanderos de México. Ahí comenzó a leer varios libros oscuros como el libro de las tinieblas, la Biblia de los 2000, el libro infernal, entre muchos otros. Después se fue a Tijuana, México, donde le iban a enseñar a dejar a la gente sorda, ciega, paralítica o hasta matarlos de ser necesario. Después se fue a Río de Janeiro, Brasil, donde fue con un gran brujo de aquel país que podía sanar muchísimas enfermedades. Al terminar se regresó a la Ciudad de México, donde comenzó a sanar muchas enfermedades como tumores sin siquiera tocar al paciente. Días después, caminando por los pasillos de esa televisora mexicana, se encontró con Irma Serrano, quien fue una actriz, cantante y política mexicana, quien se consagró en la década de los 60 como una de las intérpretes más populares de la música ranchera, que le pidió un trabajo, pero que en realidad solo era una prueba, pues semanas después volvió y le invitó a una secta satánica. Ella dijo:
Yo soy miembro de una secta satánica en el área norte de satélites. Soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Pedro Romero aceptó la invitación, lo subieron a un auto y le vendaron los ojos para que no supiera la ubicación exacta del templo. Lo que vio al llegar, se los voy a contar en primera persona tal y como él lo dijo. Cuando yo ingresé en ese entonces a aquella iglesia satánica por primera vez, yo lo que vi al entrar fueron ahí figuras enormes a la Santa Muerte, a la Cabra de Méndez. Estaban ahí los pentagramas, había figuras de muchos demonios, de gárgolas ahí en el piso, y había incluso fotografías ahí de Jesús, pero siendo atormentado por el diablo, que el diablo lo estaba atormentando y Jesús estaba diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y veía yo ahí veladoras de muchos colores y empiezo a avanzar y a examinar aquel lugar, y empiezo a ver cuerpos ahí de niños que les faltaban manos, ojos, pies, corazón. Entonces empezamos a avanzar hacia más adentro, y veo una mesa enorme de concreto que estaba sostenida por 2 cabras esculpidas, y había en el centro de aquella mesa un pentagrama, una estrella de 5 picos, y en cada pico había una letra, S-A-T-A-N, la palabra Satán. Y yo, en esos momentos, vi un grupo de personas que estaban ahí reunidas, y había una muchacha con una túnica roja, y una persona con una túnica blanca, que era un sumo sacerdote. Y en ese momento iban a iniciar a aquella joven al satanismo. El sumo sacerdote le dice: desnúdate, porque si no el poder no va a fluir en ti. Esta muchacha se desnudó, la subieron a aquella mesa, la amarraron de manos y pies formando la estrella de 5 picos, un pentagrama, empiezan a danzar alrededor de aquella joven y empiezan a traer cabras, perros, gatos y empiezan a ser degollados y esa sangre la vierten sobre el cuerpo de aquella muchacha. En ese momento aquella joven empieza a renunciar a Dios, a cualquier religión, y empiezan ellos a darle a tragar la cabeza de una serpiente y el corazón de un niño recién nacido, y vierten la sangre sobre todo su cuerpo. A partir de esos momentos, la toma sexualmente aquel sumo sacerdote y le dice: ahora sí, ya eres la esposa de Satanás. Este señor se pone su túnica, se dirige hacia donde está Irma Serrano, hacia donde estoy yo, la saluda en unas lenguas que yo no entendí, y en ese momento este señor me toca el hombro y me dice: ¿y tú? ¿Qué estás esperando para prepararte? Y yo le dije: ¿y yo por qué? Ese señor me dijo: porque tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Estoy dejando de citar lo que el señor Pedro Romero dijo en el testimonio, ya que él nació el 31 de octubre y dentro del satanismo y ocultismo el 31 de octubre es el Día Mundial del Satanismo, el cumpleaños de Satanás, y que para la mayoría de la población es el Día de Brujas o Halloween. Romero dice que aquel sacerdote le regaló una Biblia satánica, la cual después en su casa comenzó a leer. Tiempo después se dirigió con Irma Serrano y le dijo que él quería ser iniciado. Así que todo aquello que vio vivir aquella joven, ahora lo estaba viviendo él. Renunció a ser católico y aceptó a Satanás. Al ya estar iniciado en ese mundo, comenzó a ver quiénes más estaban dentro. Así es como supo que los dueños de muchas empresas, como una famosísima bebida de etiqueta roja, el servicio de entretenimiento americano cuyo personaje principal es un ratón, o aquel chicle o goma de mascar famosa por tener un relleno líquido dentro, entre muchas otras, eran dueños satánicos. También dice que esta empresa de bebidas de etiqueta roja cada 2 meses da como sacrificio a 3 personas quienes terminan dentro de los envases y son distribuidas a nivel mundial. Que esto pues es una leyenda muy famosa que pues suena muy absurdo, pero sigamos. También aseguró que personajes como Miguel de la Madrid, quien llegó al templo satánico a pedir ayuda para llegar a la presidencia de la República Mexicana, también como Celia Cruz, Verónica Castro, Tatiana, Lucía Méndez, Rocío Sánchez Azuara, Gloria Trevi, quien es también conocida por ayudar a Sergio Andrade con la trata de niñas menores de edad. Además, Romero habla sobre los secretos satánicos detrás de la Iglesia Católica, como la persinación o la señal de la Santa Cruz, que en la Iglesia satánica lleva el nombre de la Trinidad satánica. Romero nos cuenta que también aprendió a introducir mensajes subliminales dentro de las canciones de grandes artistas como Amanda Miguel o Tatiana, entre muchos más. De hecho, hay una entrevista a Tatiana hecha por un programa de dicha televisora cuyo logo es una ventana, en la que le preguntan acerca de los mensajes subliminales en sus canciones, y ella asegura que nada de eso es verdad, y que si se llega a escuchar algo, es mero efecto de la pareidolia auditiva, semejante a cuando encontramos formas en las nubes. Además,
de que aseguró no ser ella quien escribía sus canciones, sino un grupo de escritores como los que muchos artistas tienen. Por eso, hoy mismo, aquí, vamos a escuchar estas dos canciones, una de Tatiana y otra de Amanda Miguel, pero al revés, para escuchar si es que hay algún mensaje. Primero, en el caso de Amanda Miguel, Pedro Romero asegura que la canción de Él me mintió se logra escuchar la frase "fabuloso reino Satanás". Así que vamos a escuchar solo este fragmento. Aquí va otra vez. Recuerden que estamos buscando "fabuloso reino Satanás". Ahora vamos a escuchar "Calor en el elevador" de Tatiana, donde supuestamente se escucha la frase "soy la reina de la iglesia, soy la bestia". Atentos. Va de nuevo. Recuerden que estas son meras especulaciones. Que lo escuchemos no significa que fue puesto a propósito, pero pues cada quien cree en lo que quiera creer. Unos dirán sí se escucha claramente, y otros dirán yo no escuché nada, son puras mentiras, y ambos están bien. Cada mente es un universo y podemos creer o no en lo que queramos. Yo personalmente digo que sí es un efecto de la pareidolia auditiva. A veces vemos cosas como en las nubes que mira, ese es un perrito, pero pues no es un perrito, es una nube. Pues yo siento que también al sugestionarnos, al pensar de que aquí tiene que haber algo, pues escuchamos esto. Y pues así sigue dando muchísimos ejemplos de las caricaturas satánicas como Pokémon y Digimon, que pues Mon viene de Monsuta, que significa monstruo o demonio, y Poketo, que es algo de bolsillo. Pokémon es demonio de bolsillo y Digimon, que es demonio digital. Él dice que en Dragon Ball, el personaje de Mr. Satan hace alusión al señor Satán, además del título de un episodio Mr. Satan salva la tierra. Él habla de Bob Esponja y muchas caricaturas más. Obviamente pues nada de esto es real. Recuerden que no estoy diciendo que yo creo en esto o que esto sea real. Solo estoy recopilando todo lo que este señor dice en su testimonio. Porque pues evidentemente un Pokémon es solo un ser dentro de la mitología nipona. Así como aquí es el chupacabras o los aluches. En los próximos episodios nos continúa dando muchísimos ejemplos no tan bien fundamentados sobre todos los productos que tienen un trasfondo satánico, como en la política, católica y muchísimos ejemplos más. Luego nos cuenta cómo tiempo después se sentía atrapado en el mundo del satanismo, a tal punto de intentar, por lo cual terminó en la casa de un amigo que con una plática lo convenció a convertirse al cristianismo. Estos grupos satánicos, al ver que él quería salirse, secuestran a quien era la novia de Pedro Romero y le iban a dar como sacrificio. Entonces, él pues comienza una discusión y pelea, pero pues es sometido. Entonces toman una daga, abren el pecho de su novia y le sacan el corazón para comenzar a comerlo entre todos. A él lo golpean y lo dejan ir. Por 8 meses estuvo en el hospital recuperándose. Después, ya siendo cristiano, comienza a dar su testimonio contando todo lo que vivió. Esto es en sí lo que se habla en ese testimonio, en ese video de 1 hora y media que sí, me vi completo, lo analicé, está muy interesante, pero como ya he mencionado no podemos decir que es 100% real, pero tampoco podemos desmentirlo, puesto que Pedro Romero desapareció misteriosamente tiempo después. En conclusión, tú puedes elegir creer o no en este señor, pero eso no quita que esta historia sea interesante y misteriosa. Parece que jamás tendremos la respuesta 100% real de lo que pasa en el mundo artístico y todo lo que esconde la televisora mexicana. Soy Prisma Docker. Esto fue el último Noctámbulo Podcast, donde lo misterioso, lo paranormal y lo fuera de lo convencional se unen para darnos algo en qué pensar. Muchas gracias por escuchar este primer episodio de este podcast. Espero verlos aquí la próxima. Y para decirles que estoy iniciando en este nuevo proyecto, espero que les guste y que todo salga bien. Adiós.